Les saludo. Es una alegría el poder estar con ustedes y les agradezco el que participen de estas videoconferencias. Quizás podrían señalarse como pequeñas cápsulas doctrinales y motivacionales. Y será un periodo de 3 conferencias que tienen que ver con el día de descanso, el día de reposo o, como lo entendemos mayormente los cristianos, el día del Señor. Y en el contexto especial de esta pandemia, de este confinamiento, y en el fondo es cómo vivirlo en el hogar. Eso, digamos, es como lo principal que se persigue con estas videoconferencias. Serán, repito, 3 sesiones de alrededor de 8 a 10 minutos, en las cuales quiero llevarlos a una reflexión. La primera de ellas va a tratar qué entendemos por el Día del Señor. La segunda lleva por título una cosa de conciencia, un asunto de conciencia. Y el tercer término es hablar de cómo vivir el día de descanso, cómo vivirlo en el hogar. Entonces, quiero partir con la primera sesión, con la primera conferencia, y entender en principio qué entendemos por el Día del Señor. Es una pregunta que quiero plantear a todos para que usted pueda meditar y acompañarme en este desarrollo. Lo primero a establecer es el siguiente principio. Las circunstancias no pueden cambiar un principio y sus hábitos asociados. Esto es muy importante. En esto quiero hacer énfasis en la medida que desarrollo, ¿cierto?, esta primera sesión. Las circunstancias que nos toque vivir no pueden cambiar un principio y sus hábitos asociados. Entonces vuelvo a la pregunta que hice hace un momento. ¿Qué entendemos por el Día del Señor? Y quiero abordar algunos aspectos básicos que tienen que ver y que nos van a dar un entendimiento de lo que significa y qué es el Día del Señor. Repito, asociado a el día de reposo, el día de descanso, en fin. Entonces lo primero que podemos decir que corresponde al día domingo como primer día de la semana. Es lo básico que nosotros entendemos como comunidad cristiana y en general dentro de la historia del cristianismo. En la Didache, que es un manual cristiano muy antiguo de adoración e instrucciones para la vida cristiana, en términos muy generales, ellos unían el Día del Señor con la celebración de la Cena del Señor. Entonces era muy importante la celebración, digamos, en conjunto que se hacía en el cristianismo del siglo I. En particular, cada vez que en alguna comunidad se estaba celebrando la Cena del Señor, significaba que ese día correspondía al Día del Señor. Entonces, muy importante entender esto, que es algo histórico y que se practica desde el siglo I, ¿cierto?, cuando nace el cristianismo como tal. Otra cosa importante a entender es que en el libro de Hechos, capítulo 20, versos 7 al 12, es el relato más antiguo, justamente, que nos habla de adoración en el primer día. Y quiero relatar un poquito. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, el tema no es ese accidente que le pasó a este joven, sino el contexto en el cual estaban reunidos en ese lugar. Y era en el lugar de Troas, y se reunían estos cristianos. Bueno, algunos comentaristas hablan que pudo ser un día sábado,
ya según el pensamiento o la costumbre judía, pero es muy probable que haya sido justamente un domingo en la noche, porque había gentiles. Y por una cosa de cultural, una cosa de costumbre, los gentiles que habían abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo, era muy difícil que se juntaran un día sábado como lo hacían los judíos. Entonces es muy probable, como repetía, que se haya juntado el día domingo. Así que es un relato muy interesante que nos habla de la celebración del Día del Señor, y también acá nos dice que partían el pan, también hace referencia a la cena del Señor. En el siglo I también habían ciertas costumbres importantes. Una de ellas está registrada en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versos 1 y 2. Y dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, lo que se desprende acá básicamente es que era una instancia muy importante cuando se reunían los cristianos para adorar y daba la ocasión para tomar, como en este caso, una ofrenda. Bueno, esta ofrenda se tomó para los cristianos o los creyentes que estaban en Jerusalén. Y aquí se habla justamente del primer día de la semana, en la cultura, digamos, romana, que corresponde al día domingo. Son antecedentes históricos que nos muestran o que nos dan una referencia acerca del día del Señor, que lo establecemos como el domingo. Ahora, en el siglo II ya empieza a marcarse la diferencia entre el día de reposo y el día del Señor. En el año 150, por ejemplo, después de Cristo, se comenta o hay registros de que el día del Señor, el día domingo, partía con bautismos, partía con lecturas, enseñanzas y terminaba con la celebración de la Cena del Señor. Así que es muy importante este registro que hay a partir del año 150 después de Cristo. En general, en el cristianismo de los siglos I y II, ya se señala el domingo como el día del Señor. Es un día específico de adoración, un día específico en el cual los creyentes, la comunidad de cristianos, se reúnen para adorar. Pero aquí hay otro elemento muy importante que le da como su singularidad, su carácter al día domingo, y tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentido primordial y lo que le da un contenido al domingo como día del Señor. Y una cosa importante, cuando se reunían los cristianos, y la historia lo ha constatado, ellos lo hacían para celebrar, lo hacían con gozo, con alegría, la resurrección de Jesucristo. Y nunca se habló del día del Señor como el domingo, como un sustituto del Sabbat que practicaban los judíos. Nunca se pretendió eso, sino que el enfoque era: este día el Señor resucitó. Por lo tanto, nos reunimos con gozo, con alegría, a celebrar su resurrección. Recién en el año 1500 después de Cristo, los puritanos ingleses empezaron a asociar el día de reposo con el día del Señor. Así que es muy importante en esta primera parte, en esta primera conferencia, qué entendemos y qué significa realmente el día del Señor. Para nosotros, para la comunidad cristiana, el contenido, el sentido y todo lo que podamos hacer tiene relación con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, bueno, esto es lo que quería compartirles a ustedes en esta primera sesión, y va a quedar a disposición de ustedes una guía con algunas preguntas importantes para que usted pueda consolidar, digamos, lo que se ha compartido acá en esta videoconferencia. La segunda conferencia va a tratar sobre un asunto o una cuestión de conciencia. Muchas gracias.